Un gran logro de la producción. En este momento está en línea Pedro Filipuzzi. El tema en cuestión es el dinero robado por los nazis a los judíos y a todo aquel que llevaron a los campos de concentración, pero fundamentalmente a la comunidad judía en Europa, que a partir de una investigación aparece depositado en el banco Credit Suisse. Pedro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jacobo. Gracias por invitarme. No, por favor, un tema realmente apasionante, que no cede, digamos, en lo que debe ser la atención mundial, ¿no? En un momento como este, donde el mundo atraviesa tantas situaciones complejas y donde la idea de la autocracia en el poder aparece con mucha fuerza en muchas sociedades. Cuéntenos cómo es esta historia de todo esto que fue, bueno, probablemente uno de los saqueos organizados más tremendos, así como fue tremenda la maquinaria de asesinato y masacre que los nazis pusieron en marcha. Sí, tal cual. Antes de la Segunda Guerra Mundial habían comenzado ya a expoliar los países que iban tomando. Estoy hablando de Austria y estoy hablando también antes del Anschluss en Austria, cuando saqueaban a los judíos en la década del 30. Ese dinero que lo colectaban en moneda local y también en oro. El oro quedaba en Europa, ellos lo fundían y era más fácil de fungir. El resto de las monedas no las podían cambiar tan libremente en Suiza Claro. porque venían de un expolio. Entonces lo que hacían era enviarlo a Latinoamérica, lo lavaban en el Banco Germánico de la América del Sur y en el Banco Alemán Transatlántico, que tenían sucursales prácticamente en toda América, y después los volvían a ingresar a Europa a través del Schweizerische Kreditanstalt, que era un banco suizo copado por los nazis, y ese banco después de la Segunda Guerra Mundial se transformó en el actual Credit Suisse. Ajá. Bueno, y qué, digamos, es una suma varias veces millonaria, ¿verdad? Sí, hay que ver ahora en septiembre cuando abran las cuentas al centro Simon Wiesenthal. Va a ir el director del centro Simon Wiesenthal, que es Simon Samuels, probablemente con el doctor Gelblum de acá de la Argentina, el doctor Ariel Gelblum, que es el que llevó adelante la investigación. Y se cree que estaría en el orden de los 33.000 millones de euros en dinero, no solamente en dinero, sino en acciones de compañías, porque eso se ha Claro, reinvertido en los últimos 70 años, ¿no? claro, eso se ha ido diversificando, ¿no? Como Tal inversión cual. financiera con el correr de los tiempos y la sofisticación del sistema financiero internacional. Eh, ¿Cómo surge esta participación del Centro Simon Wiesenthal y cuál es el rol que ocuparía, digamos, la estación local del centro? Bueno, yo no recurrí antes al centro Simon Wiesenthal porque no tenía el papel, el documento oficial del Credit Suisse reconociendo que había herencias de las personas que figuraban en la lista. Entonces, cuando tuve ese documento en la mano, que fue en febrero de este año, recurrí al centro Simon Wiesenthal porque lo conozco al doctor Ariel Gelblum por una investigación de discriminación y antisemitismo Ajá. en Telefónica que yo llevé adelante hace ya varios años atrás, y con ese documento oficial el doctor Ariel Gelblum se puso en contacto con la autoridad central del centro Simon Wiesenthal, que está en Francia. Es un inglés el que lleva adelante Ujú. eso, que está en Francia, que es el doctor Simon Samuels. Y bueno, fue bastante explosivo porque yo les presenté miles de cuentas y le presenté en realidad la investigación que había hecho el Congreso Nacional en la década del 40, que fue destruida por el GOU, el gobierno del golpe de Estado del 4 de junio de 1943, y una de las copias había quedado sobreviviente en lo que era la biblioteca del Banco Nacional de Desarrollo, que había sido en la década del 40 la biblioteca de
la oficina de reclutamiento del partido nazi, que estaba en 25 de mayo 145 en Capital Federal. Claro. Ahora, usted hace esa mención al Go, ¿no? Yo escribí una editorial hace ya 2 semanas sobre el tema del Go y encontré, hice un searching obviamente, el documento liminar del Go después del golpe del 43, ¿no? Sí. Es curioso que de alguna manera algo que ha estado tan a la vista de todos, en definitiva a veces casi pase como no sé, como algo más o como algo ignorado. Digo, esto vino a cuento que en relación al tema del golpe del 43, la televisión pública había publicado en su cuenta de Twitter, decía Historia al Día, el 4 de junio del 43, aprovechando la apatía del pueblo hacia un gobierno corrupto, conservador y fraudulento, los militares encabezados por Rawson, Ramírez y Farrell asumieron el poder de la República mediante un golpe de Estado. Es decir, bien neutro, ¿no? Como si fuera una cosa bendita. Y yo ahí rescato en esa editorial este párrafo, que si me permite compartimos, dice así. Camaradas, la guerra ha demostrado palmariamente que las naciones no pueden ya defenderse solas. De ahí el juego inseguro de las alianzas que mitigan pero no corrigen el grave mal. La era de la nación va siendo sustituida paulatinamente por la era del continente. Ayer los feudos se unieron para formar la nación. Hoy las naciones se unen para formar el continente. Esa es la finalidad de esta guerra. Alemania realiza un esfuerzo titánico para unificar el continente europeo. La nación mayor y mejor equipada regirá los destinos del continente. En Europa será Alemania. Es decir, el Go veía la ocupación, la usurpación del poder, la persecución a las minorías, el saqueo como una cuestión necesaria de establecimiento de poder y unificación del continente europeo, y se veía evidentemente a sí mismo como un actor potencial de la unificación sudamericana a partir de la guerra y del saqueo. Es brutal esto, y que de alguna manera existan dudas sobre la vinculación, por lo menos de fervor admirativo al respecto de los nazis en aquel grupo, ¿no? Tal cual. El Go sube al poder precisamente cuando declina el poderío nazi, porque ya habían tenido golpes muy fuertes en Inglaterra, no la pudieron dominar porque, bueno, los aviadores británicos le dieron una batalla tremenda a la Luftwaffe y ya los rusos le habían empezado a pegar una paliza. Entonces acá era muy necesario hacer un golpe de Estado para poder mantener la triangulación del dinero que seguía fluyendo hacia la Alemania nazi a través de el Banco Alemán Transatlántico y a su vez, bueno, sostener y preparar un terreno para recibir a los nazis que se iban a escapar después de la guerra, ¿no? Claro, sí. Bueno, en una Argentina que yo hoy cuando algunos hablan de la grieta, ¿no? Estamos haciendo esta referencia a ese escenario. Y hay que recordar que el Escuadrón 164 de la RAF, que justamente libró la llamada batalla de Inglaterra, era conocido como el Argentine British, que fue justamente formado por argentinos, en su mayoría descendientes de ingleses, que fueron allí a combatir, muchos de los cuales destacaron por su bravura y su capacidad en el combate aéreo, ¿no? Tal cual. Sí, y bueno, entonces vamos a estar atentos a esto, el próximo capítulo de este tema y hacia dónde se supone que esto irá, que es una acción contra el Credit Suisse para lograr una restitución reparadora de esos recursos expoliados a los perseguidos por los nazis y asesinados en los campos de concentración. Bueno, el que lleva adelante esta investigación en la Argentina es el doctor Ariel Gelblum y, como ya le dije, en forma internacional, el doctor Simon Samuels, que es la cabeza del Centro Simon Wiesenthal en Francia. Bueno, hay que ver qué es lo que les dicen las autoridades del Credit Suisse. La persona del Credit Suisse que está al tanto de esto es el señor Kuhn, K-U con diéresis N-G, que es uno de los administradores que respondió el documento que yo le entregué al Centro Simon Wiesenthal. Y sí, hay que esperar que el tema del COVID-19 permita que las autoridades ingresen en Suiza, porque recién hace un par de días Suiza abrió
sus fronteras parcialmente por el tema de la pandemia. Claro, Entonces, sí, sí. la pandemia conspiró para que la gente del Centro Simón Wiesenthal tuviese la respuesta. Pero sí, bueno, hay que estar atento a lo que consigue, a la gestión del Centro Simón Wiesenthal, que realmente se ha movido muchísimo, muchísimo. Bueno, le agradezco enormemente. Seguiremos conversando porque este tema va a tener obviamente muchos y posteriores capítulos, Filipuzzi. Muy amable por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado sobre este tema. Muy amable. Un abrazo grande. Igualmente, Pedro Filipuzzi, estamos hablando de esto, ¿no?